importan. Le damos la palabra a la profesora Mercedes. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Es un día importante para todos. Es una pena que estemos tan distantes y no estemos en el aula magna, que es tan bonita. Pero bueno, estamos juntos, al menos, aunque sea virtualmente. Y bueno, es un honor para mí pues inaugurar, estar en esa inauguración del fin de graduación de máster de médicos odontopediatras. Así que estoy muy contenta. Les felicito a todos los que graduados ya superiores con esa formación superior. Empieza otra etapa, sin duda para todos, muy bonita. Bueno, el título es Relaciones que importan y hace referencia a cómo manejar, cómo pensar este mundo, este momento mutante en el que estamos viviendo todos. Y para hacerlo, y sobre todo también pensando quizá no solamente en el presente, sino en el post-corona, ¿no? Post-coronavirus. Y claro, yo creo que hay que situar antes de la pandemia, antes de marzo de este año 2020, cuál era la situación que teníamos, tanto en Europa como en América, sobre todo en el norte y del sur, toda América, que era una situación complicada desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente también quiero hablar del ordenamiento sociocultural, que era distinto, mutante. Primero de todo quiero decir cómo pienso cuáles son las características del humano, para situar un poco esta idea de cuáles son las relaciones. Las características del humano siempre, en todo tiempo y lugar, son las de que se ve obligado a idear el mundo en el que va a vivir y a reinventarlo continuamente. Porque nacemos sin saber nada sobre qué hacer para vivir como humanos. De hecho, ni siquiera sabemos si somos hombre o mujer, no sabemos nada. Es gracias a los adultos que nos acogen, que nos enseñan todo lo que han acumulado durante siglos, que podemos vivir como humanos y siempre en colectividad. Y esa situación de idear y de inventar continuamente vivir colectivo ocurre en todos los pueblos y siempre. Y es común. Y por otra parte también, todos los pueblos y siempre nos encontramos que tenemos que perseguir los mismos objetivos. Lo que quiere decir que tenemos que inventar prácticas que nos permitan lograr sobrevivir, alimentarnos, tener cobijo, prácticas, inventarlas, digo, y también las que permiten, en definitiva, que nuestro mundo local, nuestra cultura, nuestro pueblo perviva a lo largo de los siglos. Todas estas prácticas, todas estas ideaciones, las activamos, las ejercemos, creando una trama entre nosotros como humanos. Entre cada uno de nosotros creamos una trama de relaciones. Una trama de relaciones que implica una lógica de relaciones que varía. No es la misma lógica la que crean pues, los Dogon en Mali, han creado y recrean, o los samoanos en Polinesia, o los alemanes en Alemania, o los franceses en Francia, ¿no? Cambia, es distinta la trama de relaciones. Pensar en el devenir, en las tramas de relaciones que queremos idear en este momento mutante, supone saber qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos y sobre todo creo que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que ha pasado desde mediados finales del siglo XX, a partir de los años 60, 70, fundamentalmente cuando el feminismo truncó precisamente la trama de relaciones tradicionales entre los cuerpos. Es decir, cuando el feminismo decidió, las mujeres decidimos que no queríamos ya ser, bueno, pues una carga, digamos, una dependencia del hombre para subsistir, para sobrevivir, queríamos nuestra propia autonomía y cambian las relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones de la mujer que en definitiva eran de dependencia y de sumisión, como todos sabemos, que hoy se han modificado profundamente. Hay que pensar que, por ejemplo, quiero poner un pequeño ejemplo, con la revolución que supuso la presencia del vapor, implicó que en Inglaterra, por ejemplo, el 70% de la mano de obra pasó a ser de mano de obra de niños y mujeres, porque la fuerza bruta del hombre dejó de tener importancia. Entonces pasó la mujer a ser tenida como trabajadora principal, por un sueldo misérrimo, viviendo en la miseria y siendo sumamente maltratada en el propio recinto del trabajo. Pero lo fundamental que quiero destacar es que eso supuso
¿Hablo muy deprisa? ¿Se me entiende igual o no? ¿Hablo demasiado deprisa? Muy bien, intentemos bien. Vale. Pues lo que supuso es que el hombre tuvo que luchar contra esa situación y de hecho pues, hay unos relatos recogidos muy interesantes sobre lo que se decía es que la mujer si trabaja no podrá tener hijos, la mujer si trabaja deja de ser mujer, bueno, en fin, en todos los países europeos fundamentalmente. Bueno, la mujer, digo, decía en el siglo XX, finales, nuestro deseo es resistirnos a este orden imperante, a este sistema de relaciones patriarcales, y realmente, sin gota de sangre, ha conseguido modificar aquella estructura tradicional de dependencia y sumisión para subsistir al hombre. Es importante apreciar las relaciones humanas, las relaciones en general, hacerlo dentro de lo que planteó un hombre antropólogo cibernético y lingüista, un sabio, que a mí me parece un hombre muy, muy bonito, que era Gregory Bateson, quizá alguien le conoce. Él advertía que lo importante de pensar las cosas es pensarlas en sus relaciones. Decía, para explicar lo que quería decir, cuando se nos pregunta cuántos dedos tenemos, se nos dice que tenemos cinco dedos, pero en realidad no tenemos 5 dedos, lo que tenemos es 4 relaciones para poder tener 5 dedos. Y eso lo digo porque sí, ciertamente hoy ya no hay hombres y mujeres, hay todo el mundo que se denomina LGTBI, lesbianas, gays, sexuales, bisexuales. Es más, incluso hoy se puede decir que cada cuerpo es singular, es diferente, es particular. Porque en verdad la dualidad hombres-mujeres escondía algo que luego hablaré un momento, la diferencia en la que verdaderamente vivimos cada uno de nosotros. Pero lo que importante, lo que decía Bateson, es qué implicaba en el vivir colectivo nuestro ese vivir en la dualidad con esas normas y esas leyes que todos podemos reconocer y sabemos cuáles eran. En el corazón de esa dualidad, hombres-mujeres, estaba el que todos los hombres vivían hermanados tradicionalmente, porque todos en su conjunto tenían a la mitad de la población femenina. Y con eso quiero decir, por ejemplo, la tradición católica, que es la de mi país, cuando el padre llevaba a la hija a la iglesia, entregaba el novio, lo que se hacía era representación de esa donación de un cuerpo al hombre que se veía obligado a, en su momento más tradicional, a darle alimento, Bueno, esa donación tenía un precio. Sí que creaba alianza entre todos los hombres, muy potente, porque tener a la mitad de la población en dependencia de ellos era muy importante y creaba alianzas que aún hoy perviven en cierta medida. Pero tenía el precio, esa donación, de que le implicaba al hombre, aún hoy, padecemos consecuencias de la ruptura de toda esta estructura, le implicaba ser sumiso y obediente a quienes dominaban, a quienes tenían poder, a quienes organizaban esa estructura, a quienes la sustentaban, a quienes la mantenían, que veían sojuzgados a sí mismos a quienes imponían este ordenamiento. Así que es extraordinario el descalabro que la mujer ha provocado al empujar hasta romper la tradicional trama de relaciones entre los cuerpos. La otra relación de las que quería hablar tienen que ver con el humano y las máquinas que él mismo inventa, que nosotros inventamos. La obra de Samuel Butler, quizá alguien la conoce, en 1872 publicó una obra que se titula Elegón, que quiere decir no lugar, porque Elegón es una ciudad que no existe y se la inventó. Él preconizó que cada una de las partes de nuestro cuerpo iban a ser automatizadas, porque es decir, que cada máquina iba a simular una parte de nuestro cuerpo. Cierto que Carlos Marx, años antes, en 1867, había planteado que antes de la aparición de las fábricas, en el mundo del taller, siempre había el hombre que accionaba las máquinas y la máquina dependía de esa acción del hombre. Pero sin embargo, la fábrica funciona por sí sola y el trabajador se convierte en un apéndice de la máquina, ya no depende la máquina de él. Bueno, pero digo que Samuel, lo que planteó Butler,
es muy interesante porque él lo hace años en el año 1872, lo que voy a comentar, años antes de que se hiciera una serie de inventos. Él en concreto estaba muy interesado por el sonido. Le interesaba mucho qué pasaba con el sonido y habla en su obra, establece un relato sobre la locomotora, el tren, cómo estando en marcha lo que hace, en aquel momento ya llama a otra máquina con un agudo acento, dice la alarma, y la otra se aparta un instante porque recibe ese sonido, cierto que es a través de los sonidos del maquinista que la voz alerta a la otra máquina. O sea que de no haber maquinista la llamada no hubiera estado sorda a la otra máquina. Pero lo importante, dice, es que hubo una época en que hubiese parecido imposible que una máquina alertara a la otra. Y también incluso muy imposible pensar que era a través de los oídos del hombre que las máquinas se comunicaban. Todo esto lo dice, digo, en 1872, antes de que en 1876 y en 1877 bueno, aparecía el teléfono, apareciera luego la gramola o fonógrafo, la cámara, la vista también fue sustituida a través de la cámara fotográfica que había sido ideada en 1802, pero realmente se populariza en 1888 gracias a Casacola. Bien, lo que a nosotros más nos interesa, aparte de reconocer esta mecanización y todas nuestras cualidades, es el hecho de que desde la Segunda Guerra Mundial aparece la máquina más abstracta que es el ordenador. Es un mundo ya distinto, donde en efecto es un dispositivo que todos nuestros elementos corporales son reunidos en una sola máquina, como puede verse ahora mismo, ¿no? Esa tecnificación incluso, por ejemplo, de nuestro gesto escrito se automatiza con el ordenador. Ahora ya puede que los jóvenes dejen de saber escribir, porque ahora con cliquear así escribimos. Y ya no tienen que aprender el gesto, ya no tienen que escribir, ya el humano no escribe. La primera máquina de escribir la inventó un enamorado, un hombre que se enamoró de Giuseppe Pellegrino Turri en 1808. Se enamoró de una mujer que estaba ciega. Entonces inventó un papel carbón donde ella le escribía, y hay incluso perciben papeles donde ella escribía Turri. Bueno, estamos ante realmente una revolución antropológica, porque el cuerpo se ha digitalizado, nuestro cuerpo se ha computarizado. Pero es que ahora, especialmente cuando podemos establecer comunicación mundial, creo que a ver, tú no estás por aquí muy cerca, me parece que estás un poco lejos, ¿no? Es interesante esto. Podemos establecer comunicación mundial entre todos, y la comunicación incluye todos los procesos, ¿no? Por los que una persona influye en las otras. De hecho, Internet puede ayudar a materializar, no sé si revoluciones, pero sí modificaciones, mutaciones, cambios dentro de, por ejemplo, problemas por el trabajo precario, puede canalizar la preocupación de muchas poblaciones mundiales, migraciones internacionales pueden interrelacionarse entre sí y colaborar, poblaciones originarias pueden también utilizar este medio, el propio feminismo, es decir, revoluciones que a través de ese medio van a ser llevadas de una manera distinta como han sido siempre, y puede ayudar este medio a ese tipo de modificaciones. De hecho, la mujer puede resistir al orden imperante que decíamos patriarcal, en gran medida lo hace a través de este medio. Profundizar en un nuevo territorio social gracias a este medio. Porque, claro, a través de la comunicación creamos complicidades entre nosotros, nos influimos, nos contagiamos unos en otros. Las máquinas actúan como alianzas para nosotros, como aliados, para entablar comunicación. Y también es interesante pensar que, bueno, podemos hacer mucha crítica a Internet, todo lo que sucede, ¿no? Pero hay que pensar que a nosotros no se nos inocula como prótesis, ¿no? Sino que la comunicación en Internet no nos obliga a pensar de una manera u otra. Y esto me parece importante destacarlo cuando hay tanta crítica, tanta obsesión por la comunicación, por Internet. Es decir, que es que a través de esa medio podemos promover mutaciones importantes en el engranaje de las relaciones entre nuestros cuerpos, ¿no?
Y no solamente es útil para cualquiera, sino también lo es para los más excluidos, los más pobres, los más perseguidos. También es útil este medio porque es una red que puede proporcionarles a veces al menos algo de capacidad para intervenir, ¿no?, en el todo social. Debemos evitar que suceda lo que llama Rousseau el capitalismo de vigilancia, es verdad. No, entre todos debemos contribuir a vigilar este capitalismo de vigilancia. Quiero hablar a continuación sobre la relación entre nosotros y la naturaleza, porque después de todo, si deseamos un vivir distinto, y diría que deberíamos, necesitamos imaginar el mundo distinto, necesitamos representárnoslo en la mente, teniendo en cuenta que como especie en realidad somos dependientes del resto de la naturaleza. Cuando ideamos los objetivos que decía antes de intentar lograr subsistir, los recreamos, reinventamos, de pervivir como especie, como grupo, como pueblo, lo debemos hacer, creo, junto a nuestra necesaria aliada, que es la naturaleza. Las diferentes culturas que existen en el pueblo del mundo, que son centenares de culturas diferentes las que existen, proceden en cierta medida precisamente del hecho de que habitamos en ecosistemas distintos. No es lo mismo nacer en Alaska o vivir y crear un vivir colectivo de un pueblo en Alaska o hacerlo en un desierto, donde ya no hablo, en Atacama, por ejemplo, o hacerlo en el Mediterráneo. El medio está determinando nuestra manera de inventar y reinventar nuestro vivir colectivo, sin duda. Y por supuesto, las diferentes culturas proceden también de la ideación singular de los protagonistas de cada pueblo, de su día a día, de cómo las contingencias que viven, de las relaciones con otros pueblos que copian o que rechazan determinadas prácticas. Es verdad que en nuestra especie se presenta una contradicción importante. Por una parte, tenemos objetivos comunes, todos perseguimos lo mismo, decía, y por otra, además, utilizamos todas las mismas estrategias, que es inventar prácticas, cosmogonías, técnicas, hábitos, etc. Pero, sin embargo, el resultado es que hemos inventado centenares de culturas distintas. Bueno, existe una cierta correspondencia entre esta ideación de culturas diferentes con el hecho de que realmente cada uno de nosotros somos distintos. Si pensamos, por ejemplo, en funciones tan básicas, tan importantes como las de nuestro organismo, comer, dormir, copular, incluso defecar, pues tienen cada quien un significado especial, distinto, diferente. Aun a pesar de que son funciones vitales, para todos las mismas, idénticas, e incluso son funciones aprendidas localmente. Pero varía la vivencia de cada uno, varía el significado en cada persona, porque son diferencias que son inmanentes de cada uno, son primarias. Es tan importante la idea de que hemos creado culturas diferentes, de la diversidad cultural, pero es muy importante también saber que se han aniquilado muchos pueblos. Lo que quiere decir que se han aniquilado muchas maneras de inventar el vivir y lo que hemos perdido, ¿no? Tan importante. De hecho, decía Lévi-Strauss, el antropólogo Lévi-Strauss, que lo que hemos hecho realmente ha sido un canibalismo cultural. Pero yo creo que tenemos que seguir evitando algo que sigue presente entre nosotros, que es ese ánimo de uniformador, ¿no? De uniformizar. Ese ánimo de proselitismo, que no solamente está dentro de algunas cosmologías religiosas, algunas no lo tienen, pero otras sí lo tienen, ese ánimo de uniformizar, de conquistar, de hacer proselitismo. Y además el propio capitalismo también, el sistema capitalista es uniformizador. A mí me resulta muy apasionante esta idea porque realmente la antropología, si tiene algún papel interesante, es el hecho de que al ver cómo pueblos distintos idean soluciones distintas para problemas idénticos,
pues permite pues, ser críticos con nuestros propios estrategias. Y bueno, la aniquilación me parece una práctica muy terrible, y saber que solamente somos capaces de vivir la diferencia si somos capaces de establecer relaciones. Si no hay relación, no hay diferencia. No existe diferencia. No logramos percibirla, ni siquiera. Para entablar relaciones necesitamos entablarlas en la diversidad y aceptándola. Y hoy es evidente, ante el virus actual, ante la pandemia del COVID-19, de la COVID-19, que esa especie vive en interdependencia y además vivimos en necesaria cooperación. Si no, nos va a costar mucho salir de esta pandemia o de cualquier otro asunto. Es un virus que afecta a mayoría. Ahora, pensar o imaginar un vivir distinto implica considerar el principio vital en el que aún viven muchos pueblos del mundo africano o también latinoamericano o en Australia. Es decir, son pueblos que aún viven integrados en la naturaleza. Es verdad que nosotros, sobre todo los que vivimos, especialmente yo creo que en Europa, también en Norteamérica, tenemos una especial dificultad para saber cómo y qué tenemos que hacer para retomar nuestra vida abrazando la naturaleza. Sabemos, por expertos, por ejemplo, como un experto que me gusta mucho, como Joaquín Araujo, que la montaña trabaja para nosotros. La montaña, sin cesar, trabaja para la humanidad porque gestiona agua, gestiona luz la montaña, gestiona territorio, es creadora de territorio, es creadora de aire. Así que la montaña vela por la humanidad. Si queremos realmente vivir y salir un poquito airosos de este momento mutante, o lo hacemos junto a la naturaleza o nos va a costar mucho. Y que voy a terminar con un breve comentario sobre las relaciones que importan, que quiere decir que toda, cualquiera, necesita ser protegida. Y en democracia la trama de relaciones sociales implica que cada cual es inducido a decir a otra persona, a cualquier otra persona, quiero que vivas, toma mi deseo como tuyo y yo tomo el tuyo. Ahora sucede que por la pandemia, por orden de científicos, nos vemos así, separados, ¿no? Sin conectarnos, sin relacionarnos realmente, físicamente. Que debemos racionalizar, en fin, y además nuestra separación física es inevitable. Así que creo que es un momento muy importante para nosotros, para todos, porque es el momento de cada uno de nosotros, de todos nosotros, no del poder. Es el momento en que todos nosotros podemos pensar qué tipo de relaciones son las que nos gustaría realmente idear en armonía entre nosotros, que implique un buen vivir para todos los seres vivos, para todos, relacionándonos. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy interesante su conferencia, profesora. Gracias. He disfrutado con los conceptos de diversidad, de relación humana, de interdependencia. Hay una cosa que quisiera comentarle, a lo mejor pues necesita un poco más de aclaración. En algunos grupos humanos, sociedades, muy relacionados con la naturaleza, sobre todo en los países que se consideran en desarrollo, en países pobres, cuando uno está ahí, ve a los niños felices y también a los adultos. Y lo que yo he visto muchas veces que la infelicidad de ellos es cuando se relacionan con las culturas occidentales, cuando ven cosas que no habían visto antes y que es difícil dar el salto, es decir, de una sociedad pues, que vive con la naturaleza a una sociedad
industrializada. Entonces, muchas veces tampoco se reconocen su experiencia de ellos en su cultura, que les permite vivir muy bien, curarse, mantenerse, etc. Es muy interesante, doctor, a ver lo que dice. Muy interesante porque realmente es así. O sea, hay esa felicidad que puede que la lleguen a perder por contacto con nosotros, puede que la lleguen a menos a estropearse, ¿no? Y lo peor de todo para mí, claro, especialmente como antropóloga, es que nos contactamos con ellos y no aprendemos nada de ellos. Y nos tendrían que enseñar muchísimo. Se puede aprender Porque mucho de ellos ellos. son felices y nosotros no lo somos tanto, ¿no? Y ahí es donde creo que, bueno, tenemos que aprender todos a saber escuchar, saber ver, oír. No como me decía gente bien pensante, supuestamente no, de aquí. Dicen, bueno, es que vas allí y claro, quieres ayudar, pero son tan pobres, viven con nada. No quiero. Precisamente, ¿no? Sí. No, pero quieren ayudar, entonces les voy a dar y les voy a... No. Es muy aterrador lo que nosotros hemos llegado a idear, ¿no? Porque las necesidades que tenemos para vivir, por una parte, tiene cosas interesantes y buenas, pero nos ha cerrado muchísimo a contacto con pueblos diferentes que tanto tenemos que aprender, porque al final todos perseguimos lo mismo y todos ideamos, inventamos. La gente, y esto que decía Levi-Strauss, la pena de la cantidad de... No solamente hemos perdido lenguas, con lo difícil que es inventar una lengua, no solamente hemos perdido esos tesoros, sino que hemos perdido tesoros de cómo solucionar conflictos comunes a la especie. Bueno. Así sí, es. Seguramente habrá muchas preguntas que quisieran participar. No sé si alguien quiere hablar, pero como estamos en esta situación, pues tenemos que continuar. No sé si alguien quiere participar en alguna pregunta. Muchas gracias por su conferencia, profesora. Muchas gracias, doctor Capuna. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y otra vez nos va a deleitar Hasmik